Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Bien, vamos a tratar en esta ocasión los errores en la traducción del Timeo y el Critias que han dado pues lugar a multitud de confusiones. Bien, como dije ya en otra ocasión, para lo importante en la Atlántida pues sería primero cuándo ocurrió, que ya lo tratamos en el vídeo de la cronología, y dónde está. Para poder resolver esta segunda pregunta, pues necesitamos pues ver primero las fuentes de la gente que habla de la Atlántida para ver dónde vamos a localizarlo, y por segundo tenemos que quitar los posibles errores de traducción que han habido y que han sido realmente, aunque no numerosos, sí muy importantes. Bien, pues de eso va este vídeo. El primer error, digamos, de importancia ya lo mencionamos en el vídeo de la cronología, que viene a ser cuando se refiere a la guerra entre los atlantes y los griegos, que se menciona que ocurría al principio de los 9000 años, y realmente la traducción correcta era al principio del 9º milenio, desde la creación de Atenas. Por lo tanto, pero eso ya lo hablamos en el vídeo de la cronología y no vamos a profundizar en esta ocasión en ese tema. Vamos a irnos a los otros errores importantes de la traducción. Los primeros errores tienen que ver con el tamaño. Bien, hemos oído una y mil veces que la Atlántida es un continente más grande que toda Libia y Asia juntas. Lo hemos escuchado muchas veces. Siempre se ha buscado un continente de gran tamaño y esto ha dado lugar a múltiples especulaciones. Veamos. El propio Platón, lo que se comenta es que no se utiliza la palabra continente. Eso es lo primero que hay que ver. La palabra continente Platón no la usa para referirse a la Atlántida. Siempre Platón, cuando se refiere a la Atlántida, ya sea a la capital de los muros y la isla concéntrica, se refiere como Nesos Atlantis, o sea, isla o península de la Atlántida. Esa es la primera matiz. Para referirse a todo lo que es el imperio, también se refiere como isla, o sea, también utiliza lo que es la palabra Nesos. Nesos Atlantis, isla de la Atlántida. No usa la palabra continente, que sería Epeiros. Pero Platón sí usa esta palabra, pero no para referirse a la Atlántida. Hay un momento en el que se describe que más allá de la Atlántida, o sea, después de la Atlántida, se encuentra una serie de islas, que he escrito a las Nesous, o sea, en plural, Nesous, o sea, una serie de islas, otras islas sería realmente. Y que, si se sigue, justo enfrente, hay un continente. Ahí se usa la palabra Epeiros, o sea, se está refiriendo a América. Aunque posiblemente Platón creería que eran las Indias. Y esto lo sabemos porque aunque Platón no lo dice, su discípulo Aristóteles, sí, su discípulo Aristóteles nos menciona que después de las columnas de Hércules, si navegamos, dejamos atrás Gadeira, a los pocos días de navegación, pensaban que era poco, pensaban que era más estrecho, pues se encontrarían las Indias. O sea, ya en esta época se sabía que se podía circunnavegar el globo, o sea, viajando hacia el oeste se acababa en el este, porque se pensaba que todo era un continente, que realmente la Tierra solo era un continente que componía lo que era Asia, Europa, África, todo, o sea, todo era solo una porción de tierra, y que viajando hacia el oeste acababas en el este. O sea, ya se sabía que la Tierra era esférica en aquella época. Bien, el siguiente error está en cuando se dice que es más grande que Libia y Asia juntas. ¿Por qué? Bien, literalmente lo que dice Platón es: pero la isla era al mismo tiempo de Asia y Libia la mayor. Eso es, digamos, la traducción literal de la frase escrita en griego. ¿Qué ocurre? La palabra que utiliza Platón, como habéis visto escrito, es mizón. Mizón es el comparativo de megas, que viene a significar en castellano, desde el griego, pues grande en tamaño, en poder, en importancia o incluso en antigüedad. El ejemplo más claro de esto que estoy diciendo, para que veáis que no miento, que hay un ejemplo muy sencillo de ver, es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Su nombre original en griego no era obviamente Alejandro Magno, era Megas Alexandros, o sea, Alejandro el Grande. Y no viene a decir que Alejandro fuese un gigante, no, era lo importante, era lo grandioso que era, lo grande que era su poder. De ahí, por ejemplo, es el mismo ejemplo. Estamos viendo que la palabra no tiene por qué referirse a su tamaño. Además, si acudimos a la traducción más antigua que existe del Timeo, nos la encontramos con la traducción al latín de Calcidio en el siglo IV.
Calcidio usó obviamente unos textos mucho más antiguos de los que disponemos hoy en día, que son medievales, y la traducción que utiliza Calcidio para pasarlo al latín es la palabra major, que es el comparativo de magnus, que viene a significar exactamente lo mismo que en el idioma griego. Puede significar referirse al tamaño, a la grandiosidad, al poder, a la antigüedad, o sea, viene a ser lo mismo. Conclusión, pues que la traducción correcta al castellano no sería mayor que, sería grandioso. Esa sería realmente la traducción ideal. Y no podríamos saber si se refiere al tamaño o a la grandiosidad, pero realmente sí podemos saberlo. O sea, tomando solo la palabra, no, pero tomando como referencia otros elementos sí podemos averiguarlo. Para empezar, el primer, digamos, causa para poder saber que se refiere a la grandiosidad y no al tamaño es que Platón se refiere a la Atlántida como una isla. No, precisamente no se refiere como un continente. Por lo tanto, se refiere como una isla. Por lo tanto, está claro que el tamaño no debe ser tan grande. El segundo es las propias descripciones que da Platón sobre la Atlántida. Ya usemos la medida que usemos de codo, porque hay, digamos, que podría haber distintas alternativas. El tamaño variará entre un tamaño como Portugal o Andalucía a un tamaño como máximo como la península ibérica. Nunca va a ser como un continente. O sea, las propias descripciones que da Platón nos dicen que no es tan grande como Asia y Libia, ni mucho menos. Después tenemos las interpretaciones que dan Estrabón, Olimpiodoro y Proclo. Sobre todo este último es súper importante porque es el mayor exégeta de Platón que ha existido nunca. Y Proclo nos dice que se refiere a la grandiosidad. Concretamente se refiere a la extensión de su expansión, de lo que era el alcance de poder que tuvo la Atlántida. A eso se refiere Proclo cuando con lo que es Mesón, con lo que es el grandioso. Bien, y por último, la última prueba que tenemos para demostrar que no se refiere al tamaño, pues el propio conocimiento que tenemos de la física y de la geografía hoy en día. O sea, hoy en día tenemos un conocimiento de los fondos oceánicos, de toda la Tierra, en el cual podemos asegurar que nunca ha habido un continente que hace tan solo unos pocos miles de años haya estado en la superficie. Tendremos que remontarnos millones y millones de años atrás para encontrarnos a un caso parecido. Y eso no ocurre. O sea, tenemos un conocimiento de la física de nuestro planeta hoy en día que nos descarta que sí existió obviamente la Atlántida, que pudiese ser, digamos, de un tamaño enorme, tan grande como Asia o Libia. Bien, ya hemos terminado con este error y vamos a tratar el último error de importancia que quiero tratar en este vídeo, que sería el asunto de que está más allá de las columnas de Hércules. Todos los habéis oído. La Atlántida está más allá de la columna de Hércules. Este más allá, pues ha dado pie a que realmente la Atlántida se puede situar en cualquier sitio, digamos, más allá del estrecho de Gibraltar. Ya podría ser Groenlandia, podría ser América, puede ser Japón, puede ser la Antártida. Realmente más allá es más allá. ¿Qué ocurre? Que este más allá es un error de traducción. Me explico. Ocurre que cuando se tradujo por primera vez las obras de Platón, se tradujeron al inglés y la preposición griega pro se tradujo como opposite, o sea, opuesto, o beyond, que es más allá. Pero esto es un error, o sea, pro no se debe traducir jamás de esa manera. ¿Por qué? Pues porque tiene otro significado completamente diferente. ¿Qué ocurre? Que la gente después fue traduciendo siempre del inglés. Era mucho más fácil traducir del inglés, que era un idioma mucho más conocido, ya sea al español, al alemán, al francés, a cualquier idioma, en vez de tomar los originales griegos, que obviamente era mucho más complicado de traducir, pues tradujeron del inglés. Y todo este error se multiplicó hacia todas direcciones y hacia todos los idiomas. La gente, en vez de irse al griego y traducir desde el griego, se fue a la versión inglesa. Y, como digo, este error se expandió. ¿Qué ocurre? Que la preposición griega pro siempre, absolutamente siempre, viene a significar lo que antes, o sea, antes, lo que está delante, justo después. Pero es el significado de pro. Siempre tiene que ser algo que está muy, muy próximo, algo que está a la vista. No se utiliza jamás para algo que está lejos y que no se puede ver. Tiene que ser siempre algo muy, muy cercano. Para eso siempre es lo que se usa la palabra, la preposición pro en griego. Incluso en el propio español, tenemos esta palabra pro en español, pues puede tener dos orígenes. Uno sería la preposición pro del latín, que viene a significar en favor de,
como por ejemplo pro, derechos humanos, o sea, sería un ejemplo de lo que sería la pronunciación del latín. Y por otro lado tenemos pues el prefijo pro del griego, que viene a significar literalmente ante. Por ejemplo, en programa, en la palabra programa, pues tenemos que viene pro y grama de grafos, de grafía, o sea, ante de lo escrito, o sea, ante lo escrito, que viene lo que es un programa escrito de cualquier actividad que se vaya a realizar. Otro ejemplo que tenemos, pues por ejemplo, en prólogo. Prólogo, pues es pro ante logos, palabra. Antes de la palabra, lo que es un prólogo de un libro, por ejemplo. ¿Ves? Ahí tenemos el ejemplo en castellano de que viene a significar ante. En griego viene a significar exactamente lo mismo. Viene a significar ante. Entonces, cuando Platón escribe literalmente protoestomatos, lo que viene a significar literalmente es ante la boca de las columnas de Hércules. Por lo tanto, la traducción correcta, como digo, no es jamás, no puede ser más allá, sino ante la boca de las columnas de Hércules. O sea, esa es la traducción correcta y no más allá, que es un error de traducción que ha dado pues pie a multitud de errores. O sea, ante la boca. Bien. Ya nos queda pues tratar la localización. Hay mucho más temas que tratar de Atlántida, pero realmente el tema importante que nos queda tratar es la localización, ya que hemos tratado las fuentes, hemos tratado la cronología y hemos tratado, como digo, las traducciones, que eran muy importantes para poder resolver el enigma. Bien, pero ya la localización la trataremos en otra ocasión. Espero que os haya gustado este vídeo, que creo que es muy importante. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo programa. Chao. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!